Bien, bendiciones en este día, así que vamos a iniciar con un estudio más acerca de la segunda parte de la introducción al libro de Génesis, y así que vamos a ver, la vez pasada estuvimos viendo cómo acerca de quién escribió y sobre todo también muchas ah, escritores, muchos que hacen pues comentarios y algunos pues piensan que no fue Moisés y otros sí, y así pues vimos la semana pasada y le dimos una introducción al libro de Génesis. Así que vamos a ver esto ahora. Vamos a ver esto ahora. A ver, vamos a ir al único libro, ¿verdad? Que en especial como lo es en el canón. Así que por varias razones, el primer libro de la Biblia es una de las porciones más interesantes. Así que Génesis, los 5 libros, es algo interesante y fascinante también de las escrituras en su lugar, el lugar que él tiene como el primer libro. Su relación con el resto de la Biblia es de súper importancia. El carácter variado y extraordinario en su contenido hacen que sea uno de los más prominentes de las Sagradas Escrituras, como lo es estos 5 libros. Es por tanto que con una real espiritualidad principal en uno para ponerse a estudiar esto, y en especial para poner a estudiar quién es el pueblo de Dios. En todo esto es lo que se fija este libro de Génesis, y así que hay que prestarle la mayor atención, hay que hacer el mayor estudio y sobre todo ser muy diligente para poder estudiar muchas cosas que este libro nos explica. Así que vamos a ver como primer lugar su lugar único en el canón. Así que Génesis, cuyo término en griego significa principio, aunque si uno va a ver en el principio, en el griego también aparece como arjé, porque también allá en Juan 1.1 aparece como arjé también, pero es una palabra totalmente diferente. Pero cuando lo vemos acá, que significa principio, o como se conoce en el hebreo, llamado por los judíos como Bereshit. Así que del hebreo que significa en el principio. Y eso lo vamos a ver cuando iniciemos a estudiar texto a texto del el primer versículo del libro de Génesis. Así que tiene un buen título, tiene un buen título este libro. Así que este volumen estimadamente proporciona la única descripción auténtica de la creación. Y por último, que estuvo ahí el creador, quien comenzó todo esto ahí, pues fue el creador de todo, nuestro Dios. Así que por medio de su siervo Moisés, fue el Espíritu Santo quien traza los principios quien va a trazar los principios del hombre. Igual la mujer, al igual manera, traza otros temas como el matrimonio, el hogar, el pecado, los sacrificios, las ciudades que aparecen ahí también, el negocio, los negocios también, la agricultura también aparece acá, la música, la adoración, los idiomas y las razas y naciones del mundo inician aquí en este primer libro. Así que todos estos son los primeros 11 capítulos del libro de Génesis, del capítulo 1 hasta el capítulo 11. Tenemos todos estos temas súper importantes, del cual tenemos todos los temas que acabo de mencionar ahora. Ahora, luego, desde el capítulo 12 de Génesis hasta el capítulo 50, vemos los principios del gran pueblo de Israel, la nación de pruebas. Así que de Dios para ser un microcosmo espiritual de todos los pueblos del mundo. Las vidas de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob y todos los demás que vemos ahí, como los 12 hijos de ese hombre, de Israel. Así que en especial vamos a ver el destacado y piadoso José, que lo vemos en el capítulo 37, luego el 38 pasa Judá, pero ya en el 39 vuelve otra vez José con esa historia. Así que esta historia ha inspirado a millones de personas, desde niños, desde que uno es pequeño, pues le enseñan estas historias, en pequeñas historias, hasta que uno estudia en cursos avanzados, siempre aparecen estas historias del Antiguo Testamento. Así que es necesario que pues un dominio sólido del Génesis, poder dominar el Génesis para poder entender los otros 65 libros del resto de la Biblia. Si nosotros logramos entender este primer libro del Génesis, así que de suma importancia saberlo entender para poder entender los otros 65 libros demás, desde el libro de Éxodo hasta el Apocalipsis. Así que todos ellos se edifican sobre una base literaria
hermosa y muy proporcionada de las Escrituras. Así que el libro de Génesis es la historia de la humanidad desde un principio, desde el origen de la humanidad, y nos enseña en especial de dónde venimos. Eso es lo básico acá, que nos enseña de dónde venimos y no es del mono, como lo dice alguna teoría por ahí, que no es del, sino que fuimos creados por Dios, hechos a su imagen y semejanza, dice ahí, y fuimos creados ¿para qué? Pues fue con un propósito. El que nosotros estemos acá, nacimos en este mundo o venimos, pero fue con un propósito. Y todos los que van a ver este video después en diferido, van a ser que usted lo está viendo o que usted no ha venido por casualidad. Hemos venido con un propósito. Así que el tema de este libro de Génesis se puede resumir en el siguiente versículo. Vamos a verlo. En el libro de Génesis, capítulo 5, verso 1, dice: este es el libro de las generaciones de Adán, el día que Dios, dice, el día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Así que aquí tenemos de dónde iniciamos. Así que el libro de las generaciones, o sea, aquí inicia con algo importante de las generaciones desde de Adán al día en que Dios creó al hombre a semejanza lo hizo. Así que es súper importante. ¿De dónde venimos? Pues venimos de Dios. Fue Dios el que nos trajo a este mundo. Fue Dios en que en su gran amor tuvo esa idea de crear al hombre y lo trajo a este mundo, y así Dios lo hizo. Así que es de suma importancia esto. Ahora, vamos con otra pregunta. Así que en Génesis 5.1 nos dice que venimos de parte de Dios, que Dios fue que nos creó, Dios fue que nos trajo a este mundo y Él nos hizo y nos puso en este lugar con un propósito. Ahora, después venimos y nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Por qué es tan importante saber de dónde venimos? Esa es una pregunta que nos plantearíamos nosotros. Bueno, ¿por qué es importante saber de dónde venimos? Si preguntamos a diferentes culturas que existen hoy, a diferentes tipos de creencias, ¿de dónde vendrán ellos? Si allá por el oriente, lo que es muchas áreas del Asia que creen en otras o anteriormente, ¿en qué creían? ¿Que de dónde venían? Entonces, gracias a nosotros ahora al estudio y a tener la oportunidad de poder tener estos medios de estudio, saberlos aprovechar al máximo, vamos a poder darnos cuenta nosotros de dónde nosotros venimos. Ahora, ¿por qué aquí nos planteamos esta pregunta? ¿Por qué es importante para nosotros saber de dónde nosotros venimos? Porque porque este conocimiento nos da la identidad, o sea, al conocer, saber, nos identifica de dónde venimos. Si nosotros sabemos de dónde venimos, sabremos quiénes somos. O sea, uno se pregunta en esta parte de dónde viene, para así poder, cuando uno crea su propia identidad. Entonces, si uno sabe de dónde viene, que es de Dios, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues las cosas de Dios. Y si sabemos de dónde venimos, que es de Dios, bueno, usted como yo sabemos quiénes somos. Y somos hijos de Dios. Dice primera de Juan 3:1. Dice, amados, ahora nosotros somos hijos de Dios. Entonces, nosotros sabemos que nosotros no somos hijos de así, que venimos a la deriva, que no sabemos de dónde venimos. No, ahora nosotros sabemos que somos hijos de Dios. Ahora, aquí vienen, nos plantea la siguiente pregunta. Bueno, y si somos hijos de Dios, ¿hacia dónde vamos? Pues vamos hacia la eternidad. Pues vamos hacia la vida eterna. Entonces, es súper importante conocer eso nosotros, que saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Así que en el libro de Génesis tenemos dos secciones. Dos secciones en este que se divide en dos grandes secciones generales. Tenemos que esto es de gran importancia. Ahora, la sección número 1 es la sección universal. Como les planteé anteriormente, es un bosquejo que del 1 al 11 y del 12 al 50. Ahora vamos a ver que desde del capítulo 1 hasta el capítulo 11, tenemos aquí la creación de la humanidad. Esta sección está sobre el origen de la humanidad en general,
sin señalar un pueblo en particular. No, no, o sea, cuando Dios habla aquí, no habla de otro pueblo que no sea su pueblo. Está hablando de un pueblo en especial, a un pueblo, a un pueblo que sin señalar a un pueblo en particular, lo está haciendo directamente con alguien. Se hace una mención especial de Noé o Noah, porque a través de él la humanidad sería conservada antes cuando llegó el diluvio. Así que antes de él es el que da inicio a las razas en este mundo, él inicia todo, y de ahí aparecen las 70 naciones que surgen de los 3 hijos de él. Y estos 3 hijos representan toda la humanidad. Es importante saber esto, ¿verdad? Ahora tenemos acá este. Luego, tenemos lo siguiente, la segunda parte. En la segunda parte, en la sección particular de Génesis capítulo 12 hasta el capítulo 50, tenemos aquí la elección de los patriarcas. Esta sección se enfoca en la formación de una gran nación especial, un pueblo santo, el pueblo de Israel. Ahí en especial acá tenemos a Abraham, que fue un hombre que fue el elegido por Dios para convertirse en el patriarca de esta nación en especial. El resto del libro de Génesis trata acerca de sus descendientes y de quién serán los elegidos. Aquí aparecen después Isaac, aparece Jacob, aparecen luego todos los demás elegidos como José. Y aquí tenemos, cuando leemos el libro nos damos cuenta quiénes eran los elegidos. Ahí aparece quiénes en verdad Dios los eligió. Y quiénes serán rechazados, como el caso de Ismael con su hermano Isaac, ¿verdad? Que uno de ellos fue elegido. Y tenemos el caso de Esaú también, el otro caso también. Entonces, si nos damos cuenta nosotros en esa parte, nosotros primero trabajamos con nuestra familia, nos podemos dar cuenta que muchos los llamados, como dicen por ahí, pero el elegido es uno. Entonces, de la familia, ¿quién es el elegido? El elegido es aquel que le dedica tiempo en que a alguien para que Dios pues le pueda dar sabiduría y conocimiento y así poder acercarse más a Dios. Ahora, ¿cuándo se conoce el elegido? El elegido se conoce o Dios lo ve aquel que se interesa por acercarse más a él. Al que es un Ismael o un Esaú, no le importa los consejos de Dios. O sea, le interesa más lo material, le interesa más aquello que se ve. O sea, cuando uno ve estos personajes en la escritura, uno se da cuenta que uno de ellos buscaba acercarse más a Dios, los otros no, o sea, no le importaba. Y en el de Esaú, tenía algo importante, tenía ¿cómo se llama? La primogenitura. Pero a él no le iba ni le venía, o sea, no le importaba. El otro no, el otro ansiaba tener eso que él tenía. ¿Y qué hizo? Muchos dicen que lo engañó, que hizo, no. Cuando lees el texto en original, te das cuenta que en ninguna manera engañó Jacob a Esaú. Lo hizo, o sea, él le quitó aquello porque la verdad, no le importaba. Entonces, en la escritura vemos el caso en el de Mateo, que habla que a uno le dieron 5 talentos, a otro le dieron 4, otro le dieron 3, y así a uno que dieron 1. Al que tenía 1 lo enterró, y al que tenía 5 hizo más, y al que no tenía se lo quitaron para dárselo al que tenía más. Entonces, si vemos aquí es de suma importancia que el que tiene y no lo aprovecha, pues se le quita y se le da a otro. Entonces, Dios sabe quiénes son los elegidos, aquellos que se acercan de él. Así que el libro de Génesis concluye cuando todos los 12 hijos de Jacob son elegidos para formar parte de esa gran nación. Ahora, vamos a ver algo importante. El marco según las generaciones. Vamos a ver algo. El marco según las generaciones tenemos del capítulo 1. Del capítulo 1 al 4 tenemos a los cielos y la tierra. Y tenemos también la historia dentro y fuera del Edén. Del capítulo 5 al capítulo 9 tenemos de Adán a Noé. Tenemos la generación del diluvio.
Del capítulo 10 al capítulo 11 tenemos los hijos de Noé. Tenemos las 70 naciones que dan su inicio con la Torre de Babel. El capítulo 11 tenemos la historia de Sem, de Sem y también a Taré. Y luego el patriarca Abraham. Del capítulo 11 al capítulo 25 tenemos desde Taré hasta Abraham. Y luego tenemos la elección de Abraham e Isaac. Ahora tenemos el capítulo 25. A Ismael es separado de su hermano. Luego del 25 al 35 tenemos a la historia de Isaac. Isaac y sus hijos, Jacob y Esaú. Ahí está. En el capítulo 36 tenemos que Esaú es separado de su hermano también. Luego del 37 al 50 tenemos a Jacob y a sus 12 hijos. Ahí podemos ver a todos, a Rubén, a Benjamín, a José, bueno, ahí tenemos a todos los 12 varones. Entonces, si nosotros lo ponemos en una tabla y tratamos de bosquejear, de poner las partes importantes de todos los 50 capítulos de Génesis, bueno, pues aquí los tenemos. Si quiere averiguar la vida de Ismael, váyase al capítulo 25. Quiere averiguar la vida de Esaú, váyase al 36. Quiere ver cómo aparecieron las 70 naciones, bueno, pues váyase al capítulo 10 y el capítulo 11 se va a dar cuenta cómo iniciaron las 70 naciones desde un principio. Así que es de suma importancia esto. Es de la importancia. Así que vemos en Génesis, vamos a Génesis 2:4. Permítanme esto. Génesis capítulo 2. Vamos a ver Génesis 2:4. Génesis 2:4 dice: estos fueron los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. ¿Cómo se originó todo? Bueno, en Dios creando al hombre, en Dios inicia todo. ¿De dónde venimos? De Dios. De ahí nosotros venimos, de Dios. Así que iniciamos con esto, que comenzamos hablando de esto, que todo viene originado desde Dios. Y todo inició en especial. Estos son los orígenes de las generaciones, o Toledot, como se le llama en hebreo, de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Esencialmente, las genealogías constituyen en columnas que sostienen y conectan el trama de la narración de Génesis. Desde el principio hasta el final, la genealogía o generación, como se conoce, es la traducción para la palabra hebrea Toledot, que se deriva de la palabra Belad, que significa niño. Entonces, estas son las generaciones. Podría ser traducido como estos son los hijos de, o algunas de las genealogías de Génesis son muy cortas, simplemente informan que tal persona vivió y se casó, tuvo hijos, murió, y sin embargo, otras son muy detalladas. En el caso de algunas generaciones dice, este pasó, vivió tantos años, nacieron hijos, tuvo hijos, murió, etcétera. Así comienza a hablar esto. Así que es de suma importancia. Ahora, es de importante poder estudiar todo esto, especialmente cuando iniciamos con el autor. Ahora, en el autor aceptamos la enseñanza de los antiguos judíos y cristianos de que Génesis de que el libro de este Génesis fue escrito y compilado por Moisés. Fue escrito y compilado por Moisés. Usó documentos antiguos y a la vez historias orales bajo la dirección del Espíritu Santo. Así que la introducción del Pentateuco aparece con más detalles sobre Moisés como el mejor autor. Ahí encontramos quién escribió, quién fue el autor de Génesis. Bueno, pues encontramos que fue Moisés quien le da inicio. Él la compiló, él fue el que, inspirado por el Espíritu Santo, que el cual se la dictó, se la dio a Moisés, el cual Moisés la escribió detalle a detalle, lo hizo paso a paso, el libro de Génesis. Así que concluimos que fue Moisés quien la compiló por parte de Dios
para poder escribir y así para poder dar a su pueblo y así pues dársela al pueblo de Israel. Ahora, la fecha. Bueno, pues en la fecha los eruditos más conservadores generalmente fijan la fecha del Éxodo más o menos por el 1445 antes de Cristo. Por ahí fijan esa fecha que se escribió el libro de Génesis. De modo que Génesis es posible que se escribiera entre esa fecha y la muerte de Moisés, unos 40 años más tarde. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de que solo el libro del Pentateuco, los 5 libros, se haya escrito antes del éxodo, de la salida del pueblo, pues todos los sucesos de Génesis ocurrieron antes de este gran evento. De que es muy interesante saber esto, ¿verdad? Que en qué fecha más o menos se pudo escribir. Ahora, vamos a ver con la siguiente, con el trasfondo y el tema. El trasfondo, de dónde viene, hacia dónde va con el tema, con la excepción de aquellos que están extremadamente predispuestos en contra de la Biblia, aquellos que siempre tratan de encontrar errores, de encontrar, decir, bueno, mire, este es de un libro cualquiera, cualquiera puede escribir, y aquellos que buscan los mínimos errores, los mínimos detalles para preguntarse, con la excepción de esas personas que son extremadamente encontrados a la escritura, que tratan de dejar a la Biblia como que la escritura quede, que se contradijera o que mienta en cierta situación. En el judaísmo o en el cristianismo que existen las personas, casi todos están de acuerdo que en Génesis presenta una descripción fascinante de tiempos muy antiguos y contienen narraciones de gran belleza y de unas profundidades como uno no se puede imaginar al estudiar este texto. Así que las enseñanzas también que nos deja el libro de Génesis, de igual manera de súper importancia. Las profecías que fueron puestas ahí como el Mesías, como la venida del Mesías, como la vida eterna, como el paraíso allá en la eternidad. O sea, aquí tenemos extremadamente unas historias fascinantes que si las estudiamos al pie de la escritura y utilizando el texto original, es algo hermoso, algo tan hermoso poder estudiar esto y irnos más allá de nuestro conocimiento. Así que eso es lo que nosotros tenemos acá en el trasfondo de este tema del Génesis. Es importante ver esto nosotros hoy en día. Ahora, algo más importante es esto acá, que al nosotros salirnos a estudiar ese texto paso a paso, nos lleva a entender unas cosas súper importantes. Pero ahora bien, ¿cuál es exactamente el trasfondo? O sea, nos profundizamos más en este libro. ¿Cuál es exactamente el trasfondo de este primer libro de la Biblia como Génesis? ¿Hacia dónde nos lleva? Y si hacemos algo brevemente, algo instantáneo, tratamos de ir más allá, a la profundidad de este libro, haciendo una breve explicación. ¿Qué es? Bueno, los que rechazan a un Dios personal tienden a clasificar Génesis como una colección de mitos adaptados de la mitología pagana de Mesopotamia y limpiados de sus peores elementos politeístas para la edificación hebrea monoteísta. Otros, no tan asépticos, ¿verdad?, que van más allá, consideran que Génesis como una colección de sagas o leyendas y quizá con algún valor histórico. O aún otros ven las historias como explicaciones de los orígenes de las cosas en la naturaleza y cultura, llamadas técnicamente etiologías. Hay etiologías en el Antiguo Testamento, especialmente en este libro de principio, el origen del pecado, cómo inició el pecado, aquí lo tenemos, en este caso, cómo inició el arco iris, cómo se dio el arco iris, pues ahí está, cómo en este pueblo hebreo, cómo ellos tienen una idea, podríamos decir, si lo ponemos así, cómo inició el arco iris, pero bíblicamente sabemos que es otra cosa, pero de esto de ninguna manera hace que las explicaciones no sean tan históricas, porque si uno analiza la historia del Génesis, que inicia con la creación del mundo, lee el libro el de Popol Vuh, hay una historia similar con estas.
que hablan de lo mismo, de una creación, de un diluvio, de una falla o pecado, como se llama, el hombre, bueno, algo similar. Por eso tratan de muchos saber que la Biblia lo ve en esta historia del Génesis como otro libro más, como si fuera una historia narrada de ese mismo pueblo. Pero aquí vamos a ver que el trasfondo de este libro trata de no llevarnos a pensar eso, sino de una manera diferente. Así que nosotros llegamos a entender que Génesis que no es una historia, sino es un plan de Dios que Él nos ha puesto, por ejemplo, para saber de dónde venimos. Ahora, y como toda historia es interpretativa, es historia teológica. Entonces nosotros vamos a pensar que como la historia de Génesis es una historia narrada para nosotros y que la podemos entender, entonces Dios nos da la oportunidad de poderle hacer una exégesis, de poder analizarla, y esto nos lleva a ponerla en una historia teológica. Es decir, que son datos en forma de narración dentro de la estructura del plan divino. Aunque Génesis es el primer libro del Antiguo Testamento, contiene poco material, o sea, es el libro de la ley. Génesis se conoce como uno de los libros de la ley, pero parece que contiene poco material legal. Legal es la ley, o sea, Torah en hebreo, que como una vez pasada significa instrucción, guía, porque establece el fundamento para el éxodo, para la salida, para Deuteronomio y la ley de Dios dada por medio de Moisés. De hecho, establece el fundamento para la historia de toda la Biblia y de la demás historia. Los dos temas ¿cómo se llaman? Los dos temas de bendición aquí y la maldición, con cuidadosamente entretejidos en la tela de Génesis, y sin duda en toda la palabra de Dios la obediencia trae ricas bendiciones y las desobediencias traen lo contrario. O sea, así que este libro nos deja que la obediencia trae abundantes bendiciones, ricas bendiciones, pero la desobediencia trae todo lo contrario. Acá. Ahora, las grandes maldiciones son castigos divinos. Y la caída, como la caída del hombre, trae es la consecuencia de la maldición. El diluvio trajo como un ejemplo, trajo el diluvio universal, y también trajo lo que es el capítulo 11 como la confusión de lenguas, como lo es Babel. Así que las grandes bendiciones son promesas de un redentor, la salvación de un remanente a través del diluvio y elección de una nación en especial para ser el conducto de la gracia de Dios, y esto es el pueblo de Israel. Si Génesis es historia real, ¿cómo pudo Moisés conocer todas las genealogías antiguas? Bueno, si Génesis, bueno, es una historia real que pasó, sucedió. Ahora, ¿cómo creen que pudo Moisés conocer esas historias tan correctas? Imagínense, conversaciones, eventos y la impresión correcta tal cual es. Imagínense, comenzamos a preguntar. ¿Tiene alguna pregunta, hermana? No, hermano, hasta ahorita voy, claro. Ok, bien. Primeramente, debemos decir que la arqueología ha sustentado, o sea, no sustentado, no lo ha comprobado, pero confirmado, quizás e ilustrado, lo ilustra, que los acontecimientos de Génesis en muchas áreas, especialmente con relación a los patriarcas y sus costumbres. Algunos liberales del siglo XIX, tal como Atman, él escribió acerca de esto, que enseñaron que Moisés no pudo haber escrito el Pentateuco porque aún no se había inventado la escritura. En ese momento nadie se había inventado la escritura. Según la historia, fueron los fenicios los que inventaron la escritura. Fue ahí donde se inició a escribirse la escritura, y eso fue mucho después de Moisés, no antes. Bueno, pero ahora sabemos que Moisés pudo haber escrito en cualquiera de las distintas escrituras antiguas, habiendo sido enseñado por la sabiduría, conocimiento que él obtuvo en Egipto. Sin duda, Moisés usó los datos que dejó José y las tablas, los pergaminos y traducciones orales traídas de la Mesopotamia antigua por Abraham y sus descendientes.
Estos hubieran incluido la mayor parte de las genealogías conocidas como las generaciones de Adán. A fin de cuentas, ni esto es suficiente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios inspiró a Moisés para escoger exactamente los materiales correctos e ignorar los demás. Probablemente le dio los detalles en cuanto a conversaciones y otras cosas que por revelación directa del Espíritu Santo se las dio a Moisés. Y Moisés la escribió. Porque ¿quién más pudo habérselas dado? Pues Dios a través del Espíritu Santo. Ahora, después de todo, es cuestión de fe. Es cuestión de fe, porque si uno comienza a hacer, ¿cómo se llama? Silogismo, obvio, siempre va a terminar confundido. Pero esto es por fe. O Dios es capaz de producir tal obra por medio de sus siervos, o no lo es. Si Dios es capaz de producir esta obra en nosotros, pues Él lo va a hacer. Y Él es poderoso para darnos esa fe y creer que todas estas historias son reales. Así que, desde los tiempos más antiguos hasta hoy han puesto el sello de la confianza en la verdad, que es Dios. Yo hasta el momento, yo creo que el libro de Génesis fue Moisés a través de Dios y que son historias dadas por mismo Dios mismo para que nosotros entendamos de dónde venimos. La arqueología nos puede ayudar en la reconstrucción de las culturas de los patriarcas para que resalten más los acontecimientos bíblicos. Entonces eso nos ayuda, pero solo el Espíritu Santo puede iluminar la verdad de Génesis en nuestros corazones y en nuestras vidas cotidianas. Al leer este comentario sobre Génesis o cualquier otro libro del Antiguo Testamento, uno necesita depender de la ¿cómo se llama? De la iluminación del Espíritu Santo para poder entender la palabra misma, para poder uno recibir el mismo beneficio de los comentarios. Un verdadero comentario no es un fin en sí, sino una flecha en lo que señala que dice el Adonai, que dice Dios. Así que a esto es lo que nos lleva a eso. Ahora, iniciamos el estudio de la Torá, de Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios, de Berechit, Shemot, de Barín, Vayikra. Iniciando este estudio, conscientes que la Torá no es un libro de historia, sino una historia divina dada por Dios, sino el estatuto que establece la misión del hombre en el universo. Por eso es que en su primer comentario, este gran, ¿cómo se llama? Maestro o rabí hebreo, ¿verdad? Judío, Rashi, cita a Rabí Isaac, quien confirma que dado que la Torá es principalmente un libro de leyes, tendría que haber comenzado con el, ¿cómo se llama? Con el precepto del noviluvio en Éxodo capítulo 2:2. Entonces, si yo leo Éxodo 12:2, mire, o sea, si uno lee, lo detalla, Éxodo 12:2 dice: este mes será para vosotros comienzo de los meses, el primero de los meses del año será para vosotros. O sea, si uno analiza este texto, podría decir que la historia de la vida del ser humano, de toda la creación, no inicia con Génesis 1, sino que inicia con Éxodo capítulo 12, verso 2, porque Dios dice ahí: este mes será para vosotros el inicio, comienzo. Aquí comenzamos nosotros la cuenta regresiva. Aquí se comienza a contar el tiempo. En este mes es el comienzo. Los meses, el primero de los meses del año será para vosotros. O sea, si se va a la escritura exactamente para ponerla correcta tal como debe ser, bueno, pues iniciaría la vida de la humanidad con Éxodo 12:2. Pero no es así, porque antes se relata esta historia del Génesis. Y que fue la primera ley que se le encomendó a todo el pueblo. O sea, si nosotros tratáramos de poner todo en su lugar, podríamos decir que la cuenta regresiva del tiempo se inicia cuando Dios le da a Israel las leyes, le da lo que se llama el Pentateuco, le da lo que tiene que hacer. O sea, ¿hasta cuándo el pueblo de Israel es un pueblo y ya un pueblo especial? Hasta cuando Dios le da leyes, le da una guía para cómo debe de vivir, y ese fue en el monte Sinaí.
Por eso cuando uno lee en el texto hebreo, ve uno en el capítulo 28:3 la profecía de la iglesia. Y dice, y serás padre de multitud de iglesias, dice ahí. Pero la Septuaginta la cambió y usó la palabra sinagoga. Y cuando nosotros hablamos de sinagoga, pues obvio nos imaginamos a algo diferente que no es la iglesia. Pero cuando ya vamos al capítulo 9 de Éxodo, nos damos cuenta que la iglesia no da inicio en Pentecostés, que la iglesia escogida por Dios da inicio en el monte Sinaí, cuando Dios le da la ley, le da las guías para cómo debe de vivir un pueblo. Cómo debe vivir un pueblo de Dios, cuando ya le da esas leyes ahí en el monte Sinaí. De ahí da inicio la iglesia. Entonces, si nosotros analizamos, tanto el tiempo como la iglesia inician ambas juntas en ese lugar. ¿Por qué lo que dice Génesis? Entonces, es por esa razón que cuando uno va al capítulo 18, parece que es de Mateo, Jesús habla y dice, bueno, si alguien peca contra ti, toma 2 testigos y habla con él, y si no, pues toma esto, y si no sabe y si no entiende, dice pues, llévalo, llévalo a la iglesia, y si no quiere, tómale por gentil o por cristiano. Pero iglesia, ¿pero de cuál iglesia si no había iglesia en ese momento? Oh, porque esa años después aparece la iglesia en Pentecostés. No, pues sí, es que cuando nosotros vemos que de qué está hablando, Jesús está hablando de ese contexto, porque la palabra iglesia es otro contexto totalmente diferente. Entonces, es algo diferente. Entonces, por eso se habló ahí que Jesús habla de la iglesia, porque se refiere a algo diferente. Y uno se pone a pensar, bueno, pero si la iglesia aparece después de que Jesús murió, y cuando Jesús habla, llévalo a la iglesia, tenle por ciento publicano, ahí sí hay razón. Pues se refería a algo totalmente diferente, a un grupo en especial. Aquí es donde habla, por eso ahí sí hay razón en la escritura. Por eso la escritura no se contradice en ningún momento, porque todo está en su lugar. Ahora, primeramente debemos decir que la arqueología, que lo que estamos viendo en esta parte, ha puesto su parte, pero la escritura misma nos ha dicho exactamente las cosas tal como son, las ha dicho las cosas como son. Ahora, él explica que el motivo por el cual, Rashi explica por el cual la Torá o el Antiguo Testamento comienza con el relato de la historia de la creación, es para establecer que Dios es el soberano del universo. Él es y no hay nadie más. Él le declaró a su pueblo el poder de sus obras a fin de conferirles el patrimonio de las naciones. Eso dice Salmo 111, verso 6. Así que si las naciones acusan a Israel de delinquir por haberse apropiado de los territorios de las 7 naciones de Canaán, Israel siempre puede responder: todo el universo le pertenece a Dios. Él lo creó, él se lo concedió a aquel que le pareció apropiado. Fue su deseo de dárselo a ellos y luego fue su deseo quitárselos a ellos y darnos a nosotros. O sea, eso contestaría. Entonces, nosotros iniciamos con el estudio de este libro tan especial como lo es Génesis, y ya con este gran resumen que hemos hecho de la introducción. Ahora, según sostiene otro por ahí, dice que incluso después de leer cómo se creó el mundo y cómo se creó su principal protagonista, el hombre, aún no comprendemos el secreto y ni siquiera el proceso de la creación, porque es bien difícil poder entender esto. La obra de la creación constituye un profundo misterio que puede comprenderse únicamente a través de la tradición, a través de la tradición que Dios la transmitió a Moisés. Aquellos que tienen el privilegio de que les confíe este conocimiento oculto no están autorizados para revelarlo. Lo que sí sabemos es que Adán y Jabá o Eva fueron los precursores de la humanidad. Tenían la misión de cerciorarse de que la creación cumpliera con su finalidad, debiendo para aquellos que observaran los preceptos de Dios. Para ambos fracasaron y fueron conducidos al exilio. O sea, Dios puso a Adán y a Eva para que ellos fueran los que cerciorarse de que las cosas se hicieran tal como Dios los había dejado. Que hicieran exactamente lo que Dios dejado. Todo comenzará. Así que Dios dice, bueno, el matrimonio en la unión de un hombre y una mujer es ¿para qué? Para multiplicarse.
es para que haya familia, para eso es. Y ese mandamiento no se ha cambiado en ningún momento, ese continúa hasta el día de hoy. El matrimonio ha llegado para la multiplicación de los hijos. Es para que este mundo pues pueda multiplicarse con el ser humano. Y que yo sepa, ninguno de los 31.102 versículos habla acerca de poder parar ¿cómo se llama? Una descendencia que Dios haya dado, de pararla y de cortarla, de que haya un método de planificación, que ya no se tenga hijos, no, porque el matrimonio se dice exclusivamente para eso en especial. Sin embargo, la misión del hombre no cambió, es la misma. Lo único que cambió fueron las condiciones en las que dicha misión se llevaría a cabo. Dios castigó a los transgresores, aquel que se equivocó, aquellos que la transgredieron, Dios los castigó, mas no se deshizo de ellos, que los quitó, puesto que podían hacer la penitencia, o sea, cumplir con lo que debían de cumplir, con las, ¿cómo se llama? Con las consecuencias por la equivocación. Ahora, de hecho, el concepto de arrepentimiento era un prerequisito para la existencia del hombre. Ahora, el arrepentimiento, muchas personas creen que es que uno se arrepiente. No, el arrepentimiento, uno no produce el arrepentimiento. Es que espero arrepentirme. No, el arrepentimiento quien lo da es Dios. Uno cree que es uno el que se arrepiente. No, el arrepentimiento lo pone Dios. Porque si por uno quisiera, anduviera en la calle haciendo lo que se le pegue la gana, libre y dándole libertad a uno. Pero como Dios pone ese arrepentimiento en uno, ¿qué hace Dios? Pone ese en uno y comienza, sí, estoy mal, tengo que cambiar, tengo que arreglar esto. Es Dios que lo pone. Lo mismo ocurrió con los pecadores, ¿verdad? Que ¿cómo se llama? Los pecadores en el caso de Caín y Abel. En el caso también de Lamec, esta también era una de las principales lecciones de la historia de Génesis. Aunque el hombre peque, siempre puede retornar a Dios, le concede la oportunidad de hacerlo. O sea, porque si uno dice, bueno, pequé, fallé, ya estoy perdido. Entonces, cuando uno dice, no, ya lo que hice, son conocedor de la escritura, sabía lo que hacía y Dios no va a perdonar. Entonces estamos diciendo que Dios no es poderoso. Estamos diciendo que Dios no es capaz de perdonarlo. Entonces, al leer la escritura de Génesis y los demás libros del Antiguo Testamento, nos damos cuenta que aunque fallemos, pero Dios tiene ese poder de volver y el saber que Él nos da la oportunidad otra vez de poder ser parte de su pueblo y de poder ser sus hijos. Todo esto es un preludio de la historia de Israel. Fue Dios paciente durante 10 generaciones, desde Noah o Noé hasta Abraham. Pero ninguna de las generaciones logró llevar a cabo la misión para lograr cuál había sido creada. Después, o sea, nadie de estas generaciones llevó a cabo lo que Dios se había planteado. Después de ese fracaso, Dios eligió a Abraham y a su descendencia para que cumplieran con la misión que originalmente había sido universal. Así que es importante también, hay otro que también sostiene que esta razón por la cual el libro de Génesis es llamado el libro de la creación, la esencia de la creación, no es tanto la historia de las montañas y de los valles, de los océanos, de los desiertos, ni siquiera del hombre, de los animales, como de la historia del nacimiento de Israel. La nación que heredó la tarea de Adán y Eva es el primer libro de la Torá. Examinamos la historia de Israel desde la vida de Abraham y Sara hasta el momento en que su descendencia se transforma en una familia y luego en una creación. Ahora también continúa diciendo este hombre y comenta acerca que la Torá o el Pentateuco narra la historia de los 6 días de la creación. Así que a fin de establecer que Dios es el único creador y refutar las teorías que aparezcan por ahí de aquellos que sostienen que el universo es eterno o surgió a través de una ¿cómo se llama? Colosal coincidencia o por algún accidente por ahí. Por esto implica que la narración de los primeros 6 días aquí en el Pentateuco, pues en el libro de Génesis, no proporciona detalles específicos con relación al proceso de la creación, así como tampoco hace mención de los ángeles, ni de otros seres incorpóreos que vemos ahí, ¿no? Eso es mucho más después. La historia de la creación nos lleva más allá en términos muy generales cuando surgieron las principales categorías del universo. Porque el universo principal es afirmar que nada surgió excepto y todo lo que tenemos hoy en día y lo que se creó en ese momento fue dado por Dios mismo. Fue creado por el Dios mismo. Nada surgió de la nada. Todo surge porque Dios es quien lo creó y es Dios el que nos sostiene hasta el día de hoy y es Dios el mismo el que se encargará
de ponerle fin a todo esto a su debido tiempo. Es el mismo Dios, como dice Hebreos 1:1, que por él fueron creadas las cosas y es por él mismo que él va a saber qué hacer con esta creación. Ahora lo que queda a nosotros hoy en día es hacer su voluntad, hacer lo que nos pide, estudiar más el tiempo que, ahora, no el que nos sobra, no aquel tiempo que primero voy a trabajar, primero no, darle el primer lugar a Dios, estudiando su palabra, analizar esta escritura para poderla poner por obra. Primero es Dios sobre todas las cosas y después ya viene lo que necesitemos, como nuestros vestuarios, como la comida, como dice Mateo, no se preocupen ustedes si las aves comen, si esto y lo otro, cuanto más ustedes. O sea, nosotros valemos mucho más, incluso estamos por encima de los ángeles, valemos mucho más. O sea, ¿qué no debemos de hacer nosotros? Si Dios debe ser primero en nuestro lugar. Así que ya para la próxima clase nos queda muy claro ya la introducción, cómo inicia todo y con qué propósito es analizar esto y saber desde dónde venimos y hacia dónde vamos y para qué venimos. Y así poder analizar el texto de Génesis paso a paso, paso a paso. Entonces, aquí podemos ver los primeros, a ver, se pueden ver 9 versículos del primer libro de Génesis, que eso lo vamos a ver en una próxima oportunidad para poner a analizarlo como comienza aquí. El texto en hebreo se lee de derecha a izquierda, como según va aquí esto. Lo voy a tratar de ponerlo en... ¿Tiene alguna pregunta, hermana? No, O hermano. algo que quiera anexar algo quiera opinar. Pues está muy claro de dónde venimos, como mencionó ahí los textos, ¿verdad? De Génesis, cuando Dios creó el primer hombre y la primera mujer. Entonces, pero hay personas que tienen idea equivocada, es por lo mismo de que no han aprendido acerca de la Biblia, de dónde originalmente venimos, porque Dios dice que nos hizo a imagen y semejanza de Él, ¿verdad? Entonces, muchas personas creen que venimos del mono, que no sé qué, tantas cosas que dicen, ¿verdad? Pero sabemos aquí en la escritura de que Dios nos enseña de un principio que hizo un hombre y una mujer, y de ahí venimos de esa descendencia, como usted mencionó, de Noé, de sus hijos y de ellos tres, la descendencia de ellos, y ahí venimos nosotros, y gracias a Dios pues que ya lo podemos tener claro y entendido esa parte. Sí, incluso aquí podemos tener, al estudiar la escritura paso a paso, nos damos cuenta de muchas creencias equivocadas. Y es interesante cuando leemos el texto y lo analizamos paso a paso, que hay muchas cosas ejemplo, el inicio de las generaciones. Es algo importante que nosotros nos vemos acá, cómo inicia, de dónde salieron y de dónde venimos. Y así muchas historias que han sido narradas equivocadamente hasta el día de hoy. Entonces aquí lo vamos a entender estudiando el texto aquí paso a paso. Amén. Sí, así que algo más que quiera anexar. No, hermano, la verdad está claro en la explicación que usted está dando, y pues seguiré aprendiendo más de porque como digo muchas veces pues no tenemos claro o no sabemos, pero con estas clases pues vamos aprendiendo más de cómo es, qué es lo que el Señor o Dios quiere decir en su palabra para nosotros. Así es. Incluso en la Biblia se narran, parece que estaba viendo yo que Mateo tiene el 65% de Mateo completo, los 28 capítulos, están sacados de aquí. De aquí, de estos libros, de esos 5 libros.
Imagínense, Mateo, el 65% es sacado de Ujú. aquí, de estos 5 libros. Imagínese eso, o sea, algo que uno pues no sabe, uno piensa que pues como siempre se va al Nuevo Testamento, siempre vamos al Nuevo Testamento y nunca nos ponemos a analizar el antiguo, que realmente hay mucho que aprender. Cada día aprendemos más. Así es. Pero gracias a Dios aquí estamos para, porque aquí aprendemos todos para seguir estudiando aquellas cosas de que creemos así, pero cuando leemos el texto nos damos cuenta de otra cosa y seguir estudiando para este conocimiento que vamos teniendo no es para gloriar a nosotros mismos, sino es para la honra y gloria de nuestro Dios. Amén.